la ecuación de onda para una cuerda que vibra. Esta ecuación es aplicable a pequeñas vibraciones transversales de una cuerda flexible tensa, tal como una cuerda de violín ubicada inicialmente en el eje X y puesta en movimiento. La función U de xt es el desplazamiento de cualquier punto X de la cuerda en un tiempo t. La ecuación en derivadas parciales que modela esta situación es una ecuación con segundas derivadas respecto de t, el tiempo, y respecto de x. Esta ecuación de acá, donde tenemos una constante, alfa cuadrado, que tiene un significado. Es igual a t sobre mu. T representa la tensión constante en la cuerda y mu la masa por unidad de longitud, que también suponemos constante, es decir, la densidad lineal de la cuerda. Vamos a suponer que no actúan fuerzas externas sobre la cuerda y que ésta vibra únicamente debido a su elasticidad. Entonces tenemos esta ecuación en derivadas parciales que resolver y necesitamos adicionalmente condiciones para hacerlo. Suponemos que la cuerda está sujeta en sus extremidades en x igual a 0 y en x igual a L. Por lo tanto, no hay vibración transversal en esos puntos, es decir, en 0 y en L, para todo instante positivo, el desplazamiento transversal es igual a 0. Estas son las condiciones en la frontera. Adicionalmente, para el instante inicial t igual a 0 tenemos u de x0 igual a f de x. Eso quiere decir que inicialmente la cuerda adopta la forma de la función f de x y su primera derivada respecto de t, también en x para t igual a 0, es igual a g de x. Esto quiere decir que la cuerda se suelta desde el reposo. Todas estas condiciones que han sido prescritas para t igual a 0 son las condiciones iniciales. Para resolver la ecuación de onda, vamos a utilizar el método de separación de variables. Este método ya lo habíamos aplicado antes en la ecuación del calor. Consiste en lo siguiente: suponer que la solución que estamos buscando, esta función u, puede escribirse como producto de dos funciones, una primera función, un x grande, que depende solo de la posición, y otra función t grande, que depende solo del tiempo, y buscar soluciones de esta forma para la ecuación en derivadas parciales que estamos estudiando. Pues bien, esto conduce a lo siguiente. Entonces tenemos u igual a x grande por t grande. Vamos a reemplazar las derivadas de u en la ecuación original. Necesitamos su segunda derivada en x y en t. Las calculamos. U, t, t, es decir, derivando dos veces respecto de t, nos da x, t grande 2'. Derivando respecto de x dos veces, obtenemos x 2't. Reemplazamos en la ecuación diferencial original, es decir, u, t, t, alfa cuadrado, u, x, x, y tenemos x, t 2', alfa cuadrado, x 2't. Separamos t y sus derivadas y x y sus derivadas en dos miembros de la ecuación. T2' sobre alfa cuadrado, incluso la constante, sobre t igual a x2' sobre x. Bueno, ¿qué ocurre a partir de acá?
tenemos T2' sobre alfa T igual a X2' sobre X. Esto es una función que depende solo de T. Y esto es una función que depende solo de X. Dos funciones iguales, pero de distintas variables. La única manera para que esto pueda darse es que esto sea igual a una constante K. Bueno, este tipo de análisis lo realizamos antes en la ecuación del calor. Y tenemos tres posibilidades para K. Que K sea 0, que K sea positivo, o bien que K sea negativo. Los dos primeros casos los vamos a descartar, porque estos conducen a soluciones nulas para la ecuación diferencial. Por lo tanto, solamente vamos a considerar el caso cuando K es negativo. El análisis es el mismo al que hicimos para la ecuación del calor en clases. Bien, K es una constante negativa. Eso nos conduce a dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera, T2' menos alfa Kt igual a 0, la ecuación 1 vamos a llamar eso, se obtiene igualando la primera con la tercera, este primer término con este tercer término en esta igualdad doble, x2' menos kx igual a 0, la segunda ecuación diferencial, igualando el término del medio con el tercer término de esta igualdad doble. Y resolvemos esa ecuación diferencial. Determinamos primero el valor de k, suponiendo que k es negativo. Bueno, de la segunda ecuación diferencial ordinaria, tenemos que el polinomio característico, porque es una ecuación lineal a coeficientes constantes, homogénea, el polinomio característico es r cuadrado menos k igual a 0. Como k es negativo, tiene como raíces los siguientes números complejos conjugados, más menos raíz de menos k, que sería el valor absoluto de este k. Cuando un número es negativo, su valor absoluto es menos ese número, y esto conduce a las siguientes soluciones. Para x grande debería ser entonces igual a una constante a1 coseno de menos raíz de k t más a2 seno de menos, acá el menos está dentro de las raíces, coseno de raíz de menos k x pequeño más a2 seno de raíz de menos k x pequeño. Ahora utilizamos las condiciones que tenemos para la ecuación diferencial. En este caso, las condiciones en la frontera. Ustedes recordarán por el documento anterior que las condiciones en la frontera son todas fijadas iguales a 0. ¿Sí? Tenemos el desplazamiento transversal en cualquier instante t positivo en las extremidades 0 y L, x0 y xL iguales a 0. Bien, entonces eso nos da las siguientes condiciones iniciales o condiciones en la frontera para esta solución que hemos encontrado de x grande. Pues tenemos que u de 0 para cualquier t igual a u
de L para cualquier t iguales a 0. Es decir, tendríamos x grande de 0 por t grande para cualquier t igual a x grande de L para cualquier t grande en cualquier t igual a 0. Tenemos producto de dos cosas iguales a 0 donde esto es variable. T grande de t es variable. La única posibilidad es que el x0 y el xl sean los dos iguales a 0. Entonces x grande de 0 igual a 0 y x grande de L igual a 0. Con esas dos condiciones vamos a determinar las constantes A1 y A2. Entonces, cuando x pequeño es igual a 0, sabemos que x grande es igual a 0. Y reemplazamos x pequeño por 0, el coseno de 0 es 1, entonces aquí tengo A1 y seno de 0 es 0. Cuando reemplazamos x por x pequeño por L, sabemos que el x grande es 0. Tendríamos entonces, como el A1 es 0, este término es 0, solo tendríamos A2 seno de raíz de menos k y bueno, L. Un análisis parecido a lo que hicimos en la anterior clase nos dice que A1 debe ser igual a 0, eso es la primera ecuación, y que si quiero una solución distinta de la solución nula, que me daban K0 y K positivo, necesariamente este seno debe ser 0. Y para que el seno sea 0, tendría que seno de raíz de menos k, L, debe ser un múltiplo de pi, n pi. Es decir, despejando tengo raíz de menos k, L igual a n pi. Por lo tanto, k debe ser igual a n cuadrado sobre pi cuadrado sobre L cuadrado negativo. Este es el valor de la constante k. Para determinar el valor de t, lo que necesitamos es reemplazar este k obtenido en la segunda ecuación diferencial. La segunda ecuación diferencial es también una ecuación a coeficientes constantes de segundo orden y debemos resolverla como tal. Bien, hemos obtenido k igual a menos n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado. En la ecuación diferencial 1, donde teníamos T2' menos K alfa cuadrado T igual a 0, tendríamos T2' más N cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado por alfa cuadrado igual a T, que es una ecuación otra vez diferencial ordinaria, la variable T, de segundo orden con coeficientes constantes. Su polinomio característico es r cuadrado más esta constante n cuadrado pi cuadrado alfa cuadrado sobre L cuadrado igual a 0. Tenemos dos soluciones complejas conjugadas, de hecho imaginarias puras, pero conjugadas. Para cada n diferente, para cada n número natural, tenemos la solución correspondiente Tn igual a una constante Cn para cada n. Coseno de las raíces de esta ecuación son r pi n, bueno, sin el cuadrado ya, sacando raíz cuadrada, n pi alfa sobre L más menos i. Eso nos da como soluciones una Tn igual a Cn, una coseno de n pi alfa sobre L más, digamos acá una constante de n, seno de
n pi alfa sobre L. Bueno, y esto multiplicado por t, ¿no? Porque es una ecuación diferencial en t. Bueno, recordando que para x encontramos la solución, bueno, A2 que no pudimos determinar, pero esperamos era diferente de 0, A2 seno de raíz de menos kx. Pero raíz de menos kx vimos que era n pi sobre, aquí es raíz de kl, perdón, raíz de k sobre L, eso es la constante, ¿no? Recordarán por el documento anterior que teníamos raíz de menos KL igual a un múltiplo de pi. Entonces el raíz de menos K tiene que ser n pi sobre L. Aquí tendríamos entonces seno de n pi x sobre L. Bueno, por el principio de superposición, ya que la ecuación de onda es una ecuación lineal, la solución que estamos buscando, el u de xt, es, bueno, las soluciones son de la forma x por t1, x por t2, x por t3, etc. La solución que buscamos es una combinación de todas estas soluciones. Entonces, la suma de todas esas soluciones, x t2 más x t3 más etcétera. Una suma infinita, entonces. U de xt igual a suma de n igual a 1 hasta infinito de tn, que es cn coseno de n pi alfa sobre lt, más de n seno de n pi alfa sobre lt, multiplicado por la solución encontrada para x, ¿no? El A2 seno de n pi x sobre L. Las soluciones de U son de esta forma, o la solución, mejor dicho. Hay que determinar todas estas constantes, y lo vamos a hacer a partir de las condiciones iniciales que no hemos determinado hasta el momento. Bien, las condiciones iniciales son las siguientes. Tenemos que para el instante inicial t igual a 0, la forma de la cuerda que vibra es igual a la gráfica de una cierta función f de x, y que inicialmente esta se suelta del reposo. Entonces su derivada en t para el instante t igual a 0 es igual a, digamos, una cierta función g de x que en nuestro caso va a ser igual a 0, porque se libera del reposo. Bien. Utilizamos estas dos condiciones para determinar los coeficientes. Bien, si utilizamos la condición inicial sobre la posición o el desplazamiento transversal, u de x0 igual a f de x, tendríamos acá en la ecuación diferencial, por un lado, para t igual a 0, entonces aquí hay que hacer t igual a 0, tendríamos f de x igual a, cuando t es 0, el seno se anula, entonces este seno es 0, este seno de acá es 0, donde más tenemos la variable t, bueno, en este coseno. Coseno de 0 es 1, entonces solamente me queda cn, bueno, ahí la suma, solamente me queda cn multiplicado por A2
seno de n pi x sobre L. Y para determinar los coeficientes Cn, bueno, en realidad los podemos absorber con A2, porque A2, bueno, es un coeficiente que va a multiplicar a dn, ya Cn, para determinar estos coeficientes Cn por A2, al que podemos rebautizar y llamarle Bn. Lo que tenemos que hacer es calcular la serie de Fourier de senos para la función f de x. Es decir, hay que extender la función f de x de forma impar para calcular estos coeficientes Bn. Bien, entonces Bn se calcula, bueno, si es una función en serie de senos, tenemos que integrar, bueno, dos veces la integral de, entonces 2 sobre L, integral de 0 a L, de la función f de x, seno de n pi x sobre L. Cuando la función es impar, su serie de senos se puede calcular por esta fórmula, ¿no? Los coeficientes de su serie de senos. La otra condición que debemos imponer es la condición sobre la primera derivada inicial en t de esta función u. Bueno, lo voy a hacer, lo vamos a hacer acá arriba, vamos a borrar esto. Bueno, falta determinar cómo vamos a hallar los coeficientes Cn, ¿sí? Los coeficientes que ya tenemos, bueno, los Cn ya los hemos determinado. Cn por A2 sabemos que es igual a Bn, ¿no? Entonces yo voy a reescribir otra vez la fórmula para la función, esta vez distribuyendo el A, ¿no? Bueno, tenemos acá suma de n1 hasta infinito de Cn a 2, solamente distribuyendo esta constante a 2, ¿no? Cn a 2 coseno de n pi alfa sobre L por t más, aquí tendría dn a 2 seno de n. Bueno, no puedo escribir muy arriba. Tengo u de xt igual a suma de n1 hasta infinito Cn a 2 coseno de n pi alfa sobre lt más dn a 2 seno de n pi alfa sobre 2t multiplicado por el seno de n pi x sobre L. Hemos dicho que a estos coeficientes íbamos a llamarles, bueno, a este le podemos dar otro nombre si ustedes quieren, ya veremos, pero al coeficiente, bueno, a este coeficiente le hemos llamado Bn, ¿no? Y bueno, hay que determinar ahora dn por A2. Utilizamos la última condición inicial que nos queda, que es sobre la derivada. Sabemos que ut en x0 es igual a 0, se suelta de reposo. Calculamos esta derivada, hay que derivar esta función uxt primero para cualquier t. Y luego reemplazamos en 0. Entonces voy a hacer eso directamente para no escribir demasiado. Hay que derivar respecto de t. Al derivar un coseno, la derivada es un menos seno.
Al reemplazarlo en t igual a 0, ese seno va a darme 0. Ahora acá. Bueno, lo que les había anticipado antes, es mejor si a esta constante le damos otro nombre, digamos, qué sé yo. em, Le llamaremos beta n, ¿sí? Bueno, estamos derivando y reemplazando el valor 0, ¿no? Cuando derivamos seno, obtenemos coseno. Coseno de 0 es 1, pero la derivada va a darnos de n a n al derivar un seno coseno por regla de la cadena. Hay el término n pi alfa 2 que salen a multiplicar de esa derivada. Y bueno, me queda luego solamente seno de n pi x sobre L. Ok. Esto sabemos por la condición inicial que es igual a 0. Si es igual a 0 y tenemos una suma infinita, bueno, ¿qué conclusión podemos obtener? Eh, Podemos utilizar Fourier y observar que todos los coeficientes de n de n a 2 deben ser iguales a 0. Como a2 es diferente de 0, dn igual a 0 para todo n, número natural. Por lo tanto, los dn son ceros y la solución final, cuando se suelta del reposo, es más fácil. Si no se soltara del reposo, habría que calcular una serie de Fourier adicional en serie de senos, pero cuando se suelta del reposo, la solución del problema es suma de n1 hasta infinito. Bueno, los bn ya hemos calculado con la fórmula que tenemos acá. Una vez que tengamos f, podemos calcular esos coeficientes. Bn coseno de n pi alfa sobre lt, seno de n pi x sobre l. Eso porque todo este término es 0, ¿no? Hemos encontrado los de n igual a 0. Y con esto hemos resuelto el problema de la ecuación de la cuerda que vibra.